por la vida de tu siervo. Pedimos, Señor, que tú lo uses poderosamente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y el día de hoy he intitulado a mi mensaje, mis hermanos, la entrega de leyes civiles justas. La entrega de leyes civiles justas. Aquel. Mis lentes. Perdón, hermanos. Me hacen falta mis lentes. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Les decía yo que el día de hoy el tema se llama la entrega de leyes civiles justas, hermanos. La ley, hermanos, asegura un trato y convivio justo entre los individuos que son regidos por ella. La promulgación de la ley divina, sin duda, no solo significó una bendición para la vida civil del pueblo de Dios, pero también fue la pauta a seguir de todos los pueblos del mundo, que tienen leyes acordes con las leyes dadas por nuestro Dios. Además, si contando con leyes maravillosas existen tantos problemas en el mundo, ¿qué sería de nosotros si no hubiera leyes, hermanos? ¿Qué sería de nosotros si no hubiera leyes? Como recordarán, hermanos, el último mensaje del Éxodo que di era sobre la ley moral, ¿verdad? Que fueron los 10 mandamientos o el decálogo. Los primeros 4 que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los segundos 6, ¿verdad? Que tienen que ver con nuestra relación unos con otros, ¿no? Pero ahora, después de dar los 10 mandamientos, el Señor entonces empezó a hablar de leyes civiles, hermanos. Las leyes que regirían la vida civil del pueblo de Israel. Y las primeras leyes que dio fue las leyes sobre los esclavos. Leyes sobre los esclavos. Cuando el esclavo era hebreo, solo podría servir 6 años. O sea, si alguien tenía un esclavo que fuera hebreo, que fuera hermano allí de los mismos israelitas, solamente 6 años lo podría tener como esclavo. 6 años. Vean ustedes, eso está en Éxodo 21, versículos 1 y 2. Dice así: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. O sea, al 7º año automáticamente el esclavo dejaba de ser esclavo, se convertía en un hombre libre totalmente. Al terminar los 6 años de su servicio, se iría como llegó. Se iría como llegó. Eso está en el versículo 3. Dice: si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. O sea, si llegó a ser siervo de su hermano, ¿verdad?, con su esposa, pues los dos, al cumplir los 6 años, la esposa y él se irían, ¿verdad? Ahora, pero en el caso de haber recibido una mujer que su amo le haya dado, al irse dejaría a su mujer y a sus hijos con su amo. Fíjense, versículo 4 dice: si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. O sea, si llegó solo y ahí
le dieron una mujer y todo, tuvo hijos, los hijos y la mujer se tenían que quedar y él irse solo como había llegado, ¿no? Pero si decidiera no dejar a su familia, se debería horadar la oreja, haciéndose esclavo voluntario para siempre. O sea, le daban la oreja con una lesna, que era una especie como de desarmador, pero con punta. Le abrían la oreja, le ponían una argollita y eso significaba que era un esclavo voluntario, un arete aquí, ¿verdad? Eso significaba que era un esclavo voluntario y que se iba a quedar ya para siempre allí para estar con su esposa, sus hijos y su amo. Eso está en el versículo 5 y 6. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces estas eran las leyes de los esclavos. Con estas leyes, hermanos, Dios aseguraba que ningún siervo fuera abusado y que todos los siervos tuvieran la oportunidad de cambiar su condición. En otros países la esclavitud no tuvo leyes y ha significado un trato cruel y un abuso desmedido que solo encontró su fin en la muerte de cada esclavo. Hemos visto películas, hermanos, de la esclavitud en el mundo, ¿verdad? De cómo los amos, hermanos, trataban como animales a sus esclavos, hermanos, y cuando que pensaban que habían hecho algo malo, los amarraban en un árbol o algo y les daban, ¿verdad?, de latigazos y todo. Y lo único que podía librarlos de la esclavitud, pues era la muerte, hermanos. Hasta que se morían esclavos, ¿verdad? Y eran tratados peor que como animales, hermanos, en otras culturas. Pero acá no, aquí 6 años y ya se va. Se acaba la esclavitud, se va solo, si llegó solo, con su esposa, allí siguió con su esposa. Y si quiere quedarse porque la esposa se la proveyó su amo, pues entonces se horadaría la oreja y se quedaría voluntariamente a servir allí para siempre, para estar siempre con su familia. No debemos olvidar, mis hermanos, que nosotros, tú y yo, también somos esclavos voluntarios de nuestro Señor Jesucristo. Y que le servimos, hermanos, por gratitud con todo nuestro amor. Mientras Él nos trata con gran respeto y consideración. Y nunca, como otros países, han tratado a sus esclavos. De hecho, hermanos, la palabra siervo en el Nuevo Testamento viene del griego doulos. Doulos. Como se llama también un barco que anda en todo el mundo predicando el evangelio, ¿no? Doulos. Doulos en griego significa siervo, pero también significa esclavo. Esclavo. Por eso, hermanos, en algunas versiones del Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, a veces dice Pablo, siervo de Jesucristo. Pero hay otras versiones que dicen Pablo, esclavo de Jesucristo. Porque es la misma palabra griega, la palabra doulos, que significa esclavo. Y tú y yo somos siervos del Señor, somos esclavos del Señor, pero Él no nos trata como trataban a los esclavos muchos países, hermanos. Aún aquí en Estados Unidos, hubo un tiempo de esclavitud. Aquí en el sur de Estados Unidos hubo muchos esclavos, hermanos. Y los trataban muy mal a los esclavos. Pero, hermanos, el Señor nos trata en una manera preciosa, con amor, con consideración, hermanos, con gran respeto. Y servirle a Él, hermanos, es un gozo. Como dice el himno,
Gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo. Amén, amén. Ahora, mis hermanos, cuando una doncella de Israel se convertía en sierva o en esclava, ¿qué pasaba? Cuando una mujer israelita se convertía en una esclava, al cumplir su tiempo de servicio, no saldría como los demás esclavos, hermanos. No saldría como los demás. Saldría en una forma diferente. Vean ustedes el versículo 7. Dice, y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Cuando su amo decidiera desecharla antes de tiempo, tendría la bendición de ser rescatada. Versículo 8 dice, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Entonces, hermanos, esa mujer saldría y podría ser rescatada por su propia familia, dar un precio y la iban otra vez a llevar al seno familiar. Cuando su amo la desposaba con su hijo y después decidía que su hijo tomara otra mujer, la tenía que seguir tratando como una hija, dándole suficiente alimento y ropa, y su esposo debía seguir cumpliendo su deber conyugal con ella. Fíjense qué interesante. Versículos 9 y 10 dice, mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. O sea, hermanos, esa mujer que la desposó su amo con su hijo, se quedaría ahí, tendría que ser tratada con todo respeto, con todo cuidado, darle de comer siempre, darle sus ropas, darle todo lo que necesitaba, inclusive tenía que seguir cumpliendo su deber conyugal aquel joven con ella. Y hermanos, si no quisieren cumplir con estos tres o con estas tres responsabilidades, esa familia, entonces la dejarían ir sin recibir ningún dinero por su rescate. Si esa familia decidía que no quería, hermanos, seguirla manteniendo, seguirle dando comida, seguirla tratando como una hija, entonces tendrían que dejar que se fuera, hermanos, y no recibiría ni un centavo por el rescate de ella. Eso está en el versículo 11, dice, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero, sin dinero. Aquí vemos que Dios siempre se preocupó por los derechos de las mujeres, hermanos. Porque hoy día se piensa, hermanos, que hasta hoy, hasta este tiempo, se ha logrado que las mujeres tengan derechos, hermanos, en los países. Pero no, hermanos, Dios en su palabra habla del derecho de las mujeres, hermanos. Lo que pasa es que los hombres por muchos años abusaron a la mujer, hermanos. Dejaron las cosas de Dios, hermanos, y la mujer pasó a segundo término. Y ahora ellas han luchado para ser otra vez reconocidas en la sociedad, para tener derecho a votar, para tener derecho al trabajo, a todo. Y que ganen salarios similares a los de los hombres, si hacen un trabajo similar al de un hombre, hermanos. Y que no sean pues puestas como personas que deben ganar menos o que por ser mujeres, hermanos. Y eso se piensa que son logros actuales. No, hermanos, desde la palabra de Dios ya habla del derecho de las mujeres, hermanos.
Dios siempre ha sido justo, hermano. Los injustos somos los hombres. Somos los seres humanos los que hemos cambiado las cosas, hermanos. Tristemente, las costumbres de aquel tiempo hacían que se dieran circunstancias como la aquí mencionada. Hoy día el Señor Jesús nos enseñó que el matrimonio es para siempre y que nunca se debe dar carta de divorcio a nuestra esposa. O sea, si tú te casas, es para siempre. Dice el pastor cuando casa a una pareja, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Ese es el mandamiento de Dios. Ahora, mis hermanos, también vinieron leyes sobre los actos violentos. Leyes sobre los actos violentos, hermanos. El homicida pagaría su crimen con la pena de muerte, a menos que haya matado por accidente. O sea, el homicidio se pagaría con la pena de muerte, hermanos. Fíjense, eso está en los versículos 12 y 13. Éxodo 21, 12 y 13. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Más adelante el Señor le enseñó a su pueblo que tenían que preparar, hermanos, varias ciudades de refugio. 3 del lado occidental y 3 del lado oriental del río Jordán, hermanos. ¿Ya? Eso fue más adelante cuando ya llegaron a la tierra prometida. Y en esas ciudades el homicida que había matado a alguien por accidente, hermanos, entonces podía huir y quedarse allí para que se le juzgara y para que se le declarara inocente si había sido inocente, hermanos. ¿Ya? Pero si había sido con alevosía, hermanos, si había sido con alevosía, entonces aquel homicida debía morir, hermanos. Debía morir. Era pena de muerte. Vean ustedes, versículo 14 lo dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. De mi altar lo quitarás para que muera. El Señor, hermanos, establece aquí pena de muerte para la persona que mate a otra persona. Cuando un hijo hiriere a su padre o a su madre, cuando un hijo, fíjense bien, se levanta contra su papá y lo golpea, lo hiere, o contra su mamá y le pega y la hiere, es pena de muerte, hermanos. Es pena de muerte. Versículo 15 dice: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Morirá. Cuando alguien practicare el tráfico de personas, algo que hoy, hermanos, es tan usado en el mundo, hermanos. Se trafica a niños, se trafica lo que se llama los traficantes de blancas, ¿verdad? De muchachas bonitas que, hermanos, las secuestran en diferentes países y las prostituyen y las llevan a diferentes lugares del mundo para vender sexo a los hombres, hermanos. Es algo espantoso que está pasando con los niños también, hermanos, con niños que los matan y les sacan sus órganos para venderlos, hermanos, a gente rica. ¿Verdad? Todo eso es pena de muerte también, hermanos. En la Biblia le da pena de muerte al que haga eso. Versículo 16 dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Morirá. Es pena de muerte.
para el que trafica con personas, hermanos. Ahora, cuando alguien maldiga a su padre o a su madre, también es pena de muerte, hermanos. Maldecir a los padres es pena de muerte. Versículo 17 dice, igualmente al que maldijere a su padre o a su madre, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Esto nos hace conscientes de cuántas personas hoy día merecen la pena de muerte, mis hermanos. La pena de muerte es la justa retribución a todos aquellos que obran con maldad. De hecho, Dios no solo estableció la pena de muerte física, sino también la muerte eterna como consecuencia del pecado. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para morir por nuestros pecados y que así nosotros pudiéramos gozar de la vida eterna. De otra manera todos moriríamos para siempre, hermanos, porque todos somos pecadores. Pero el Señor envió a su Hijo para morir por nosotros, hermanos. Está también la ley de la restitución. Cuando alguien fuera herido como resultado de una riña, el que lo hirió se encargaría de su total recuperación. Fíjense qué interesante, qué leyes tan justas. Por ejemplo, si yo le busco pleito al hermano de Correa, ¿no? Y nos peleamos y yo le doy unos trancazos y lo hiero, a lo mejor él me los da a mí, ¿no? Me los da a mí. Pero vamos a decir que yo soy el que le gano, y le pego y todo. Está bien, ya nos peleamos, reñimos él y yo. Pero si él queda con alguna herida, yo soy el responsable de que él se cure totalmente, hasta que esté totalmente sano. Lo que cueste su recuperación, yo tengo que cargarlo. Fíjense qué interesante. Vean ustedes, eso está en el versículo 18 y 19. Dice, además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. O sea, yo tengo que pagar todas sus heridas y todo, y aparte si dejó de trabajar un año, yo tengo que mantenerlo todo el año por haberlo herido. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven? ¡Qué justo es nuestro Dios! Ahora, mis hermanos, cuando un amo hiriere a su siervo o a su sierva con un palo, que le diere a su siervo o a su sierva con un palo, hermanos, versículos 20 y 21 dice, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Dice, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. O sea, si sobrevive aquel que le pegó, al esclavo que le pegó, entonces, hermanos, pues no sería castigado porque es de su propiedad. La restitución es algo justo. Hoy día, cuando alguien hiere a otro, normalmente es castigado si su acción se considera un delito. Pero si fue un simple pleito, el agresor se sacude toda responsabilidad, dejando malherido y sin ningún respaldo a su víctima, lo que es totalmente injusto. Si yo lo herí, si yo lo dejé todo amolado, yo tengo que responsabilizar, bíblicamente hablando.
Ahora, está también la ley del talión, hermanos. La ley del talión. Éxodo 21, del 22 al 25, dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En otras palabras, si yo le trocé su mano, se la rompí su mano, me tienen que trozar esa misma mano. Si yo le di un golpe y le quedó un morete aquí bien feo, a mí me tienen que dar ese mismo golpe para que me quede el mismo morete. Si le saqué un ojo en el pleito, a mí me tienen que sacar ese mismo ojo. Si lo maté, pues me tienen que matar a mí. Entonces, es una ley, la ley del talión, una ley de justicia en su máxima expresión. Y si hoy día se practicara, sin duda se evitarían muchas faltas. Se evitarían muchas faltas porque ya sé a lo que me atengo, ¿verdad? Si yo voy y golpeo a alguien, ya sé que me van a dar lo mismo a mí. Y eso me detendría, ¿no? Ahora, pero nuestro Señor Jesucristo antepuso el perdón, fíjense bien, el perdón al agresor de sus seguidores por sobre la aplicación de la ley del talión. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no paguéis mal por mal, ¿verdad? Al que te hiera en una mejilla, dice, ponle también la otra. Al que te obligue a hacer algo, ve con él. Si te lleva una milla, ve con él otra milla. Al que te quite algo, dale también lo que sigue, ¿no? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el amor verdadero cubre multitud de pecados y que la misericordia es mucho más grande y sublime que la venganza. O sea que el Señor, hermano, sublimizó todas estas leyes, las hizo mucho más elevadas y nos dijo, no se desquiten ustedes, dejen la venganza al Señor. Él pagará. Ustedes perdonen, amen a sus enemigos. Pónganle la otra mejilla si los golpean, ¿no? Finalmente, hermanos, vienen las leyes para los amos de esclavos y para los dueños de animales y otras cosas. El amo que dañaba el ojo o el diente de un siervo, por ese daño le daría su libertad. Lo que implica que un amo no debería nunca actuar con violencia tratando a sus siervos, como en muchas culturas se acostumbró. Versículos 26 y 27 dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. La violencia, mis hermanos, jamás solucionará un problema, sino lo agrandará. Cuando el buey de alguna persona acorneaba a otra persona y la persona acorneada moría, el buey era apedreado. Pero si ya hubiera acorneado a varias personas,
se mataría al buey y también a su dueño. ¿Cómo ven, hermano? Versículos 28 y 29 dice, si un buey acorneare a un hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Sin embargo, si los jueces decidieran imponer al dueño del buey un precio de rescate de acuerdo a quien haya acorneado su buey, éste podría pagarlo para salvar su vida. Versículos 30 y 31. Dice, si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Aquí podemos ver claramente, mis hermanos, la diferencia entre el trato de un animal y el trato de un hombre por parte de Dios. Y al mismo tiempo vemos la justicia de sus decretos. Y cuando el buey acorneaba a un siervo o a una sierva, su dueño tenía que pagar a sus deudos 30 siclos de plata y el buey moriría apedreado. Versículo 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Todo esto nos enseña que si tenemos animalitos, hermanos, debemos cuidarlos. Actualmente nosotros no acostumbramos a tener bueyes, ¿verdad? Pero sí perritos, por ejemplo. Tenemos perritos. Ellos no acornean, pero sí muerden, hermano. Entonces, tenemos que cuidarlos, educarlos y no permitirles que dañen a las personas que nos rodean, hermano. Tenemos que cuidar que estén, hermanos, libres de poder dañar a una persona. Dejar a un animal bravo sin ningún control es una verdadera aberración y merece un castigo justo. Usted tiene su perro bien bravo, bien así, y lo deja que ande mordiendo a cuanta gente pasa. Usted merece un castigo. Sí puede tener su perrito, ¿no? Pero tiene que cuidarlo, enseñarle, educarlo, para que se comporte como debe ser, ¿no? Ahora, está también la ley para el dueño descuidado de una cisterna. Dice, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Finalmente, la Biblia nos habla de la ley para el dueño de un buey que agredía a otros animalitos, a otros animales. Versículos 35 y 36 dice, y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Con estas leyes tan prácticas, no había duda alguna en qué hacer en cada problema que se presentaba en los casos de los esclavos, de los actos de violencia
y de los animales bravos. Dios así iba abarcando todas las áreas de la vida civil de su pueblo, asegurando que las relaciones interpersonales de los israelitas fueran óptimas. Qué grande y bueno es nuestro Dios. Sin duda, sus leyes han sido la base de los códigos legales de todas las naciones del mundo, pues aparecieron cientos de años antes que el derecho romano, donde supuestamente se basa la legislación moderna. Así nos enseñan en la escuela, ¿verdad? Que las leyes vienen del derecho romano. No, hermanos, la Biblia se escribió muchísimos cientos de años antes y ya contenían las leyes en las que se basan, hermanos, nuestros códigos modernos de legislación. Por eso la palabra de Dios es el libro de libros, hermanos. Amén. Alabémosle siempre con todo nuestro corazón. ¿Verdad? Mis hermanos, en la Biblia tenemos todo tipo de temas. A veces pensamos que solamente habla de algunas cosas, pero la Biblia abarca de todo, ¿verdad? Y hoy hemos aprendido que nuestro Dios se preocupa también por nuestro diario vivir. Que Dios les bendiga.